con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un espacio en donde ustedes y los que estamos aquí, un servidor, nuestro invitado, intentamos reflexionar y ver lo positivo que tenemos en la vida. Hoy vamos a hablar precisamente de ese valor de la vida con un doctor, el doctor Enrique Negrete. Bienvenido. Muchas gracias, padre. Bienvenido a nuestros estudios. Es difícil agarrar a un doctor y que esté aquí con nosotros en una entrevista porque la vida de un doctor es de 24 horas por 365 días, podemos decir. Es correcto, padre. ¿Cómo Enrique se adentra al mundo de la medicina? Bueno, es una pregunta interesante. Pudiera yo responderle que desde pequeño, primero nació aquel interés por conocer cómo funcionaba esa máquina tan perfecta que es el organismo humano. Me interesó mucho el saber qué pasaba con nuestro cuerpo y qué era lo que sucedía en realidad conforme íbamos creciendo, a qué se debían esos cambios. Posteriormente, bueno, entender un poco cuando alguien se enferma, qué es lo que hay que reparar en ese organismo, qué es lo que habrá que conocer para darle una solución. Eso en principio como un interés desde muy pequeño. Posteriormente, y esto es una respuesta que inevitablemente siempre se tendrá que asociar al deseo de ayudar al semejante. Una vez que se han tenido la posibilidad de adquirir esos conocimientos, bueno, ¿cómo aplicarlos en beneficio de otras personas, padre? Y cómo, a ver, yo lo que no entiendo a veces es, hay un juramento, el juramento de Hipócrates, Así es. en donde se dice que hay que respetar la vida, hay que cuidar la vida. Nos metemos en un terreno un poco ya del valor moral. ¿Cómo hay dentro de todo este organismo y esta corporación que son los médicos, el mundo de la medicina, personas que van contra la vida haciendo este juramento? Usted, que es anestesiólogo, bueno, pues que tiene la dicha de dormir por unos momentos a ciertas personas, ¿cómo puede haber personas como usted, médicos, que pues no favorecen la vida y están también en ese proceso de interrumpir la vida? Definitivamente, desde el punto de vista personal, me parece algo equivocado. Realmente nosotros, como uno de los valores fundamentales de nuestra profesión, en referencia a ese juramento que usted comenta, bueno, pues es el respeto a la vida, ¿no? Yo tengo claro para mí que uno de los valores más importantes es el respeto, y el respeto a la vida pues es prioritario. Entonces nosotros, los que nos dedicamos, sea la especialidad que fuere dentro del ámbito médico, estamos para en determinadas circunstancias favorecer que alguien nazca, o en un momento dado tratar de proporcionar los medios para que se restablezca la salud. Yo le diría que en lo personal pues pueden ahí existir ciertas digamos desviaciones en el concepto fundamental de lo que es la medicina en cuanto a favorecer la vida humana. No creo que sea lo adecuado. Y también está ese otro fenómeno en donde, pues quizás con una enfermedad rara o una enfermedad grave prolongada, hay ciertos médicos que van experimentando, a lo mejor para tener cierto grado de conocimiento o para obtener otras fuentes distintas. ¿Cómo ve todo esto de prolongar la vida de un ser humano para beneficio del doctor o beneficio incluso de los hospitales o de los seguros? Claro, ese es un tema realmente muy complejo, padre, que tiene que ver
nuevamente con valores, y ahí el valor que pondríamos como más importante es el de la ética. Hasta dónde nosotros como médicos tenemos realmente las posibilidades de ayudar a una persona cuando por distintas complicaciones o, como usted lo mencionó, alguna enfermedad rara, hay una persona que puede ya no tener grandes expectativas de vida, pues me parece que lo primero es ser ético, honesto y saber hasta dónde existen nuestros límites para no prolongar algo que seguramente no tendrá la posibilidad de una curación o de algo que al final del día lo que hace esa parte negativa, esa parte pues no muy adecuada es tratar de obtener beneficios y otros fines con tal de tener ahí prolongando una situación. Me parece que pues todos debemos reconocer los límites que tiene una persona y hasta dónde su organismo es posible que responda a tratamientos o no. Ok. En este siglo XXI tenemos comida de todo tipo. Tenemos comida de esta deshidratada, que tienes de todo. Tenemos incluso comida para pues, ciertos momentos del día, el famoso té verde, la chía, no sé cuántas cosas que hay y productos que venden en cantidad. Unos que sí es para perder peso, otros que sí es para ponerte al 100%. Un médico como usted, doctor Enrique, ¿cómo ve en estos momentos la ciencia y la vida? ¿Nos estamos pasando los seres humanos en comer cosas de tal manera que nos tenemos que cuidar de esto, del otro? ¿Hay esa espontaneidad que había antes para comer lo que sea, equilibrada, o quizás estamos ya en un momento en donde el bienestar social nos está llevando a la exageración y a otro tipo de enfermedades que no son físicas sino emocionales? Es un tema muy interesante. Estoy de acuerdo en su planteamiento de cómo antes las cosas eran más naturales. En realidad, yo creo que la evolución de los medios de comunicación, de los medios masivos, como todo en la vida, tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte negativa a la que me podría referir en este aspecto es cuando pues todo el mundo quisiera verse como los modelos de revistas o como artistas de cine, cuando en realidad se olvidan realmente las cosas más importantes. Primero, el aceptarnos como somos. Segundo, desde luego, tener un cuidado de nuestra salud de acuerdo a una dieta balanceada y a una actividad física, pero no cruzar esa línea en donde hoy en día me parece que la mercadotecnia, la publicidad orillan más a las personas hacia pretender encontrar una figura o un estatus que desafortunadamente le provoque mayor daño que beneficio a la salud. Una pregunta, doctor. Yo veo que entre ustedes se llevan muy bien, ¿no? Y hay una camaradería, un corporativismo muy fuerte entre el mundo de la medicina. Yo le preguntaría, ¿internamente hay mucha competencia entre ustedes? Sí, es correcto. Lamentablemente, padre, y yo diría que eso lo puedo llevar a cualquier otra profesión, a veces el peor enemigo de un médico es otro médico, de un abogado otro abogado, de un contador otro contador, en fin. Sí hay realmente camaradería, pero de pronto hay muchos intereses. La medicina ha tenido un aspecto que de pronto es muy bueno desde una arista y no tanto de la otra. Ha habido una subespecialización tal que igual hoy en día usted puede ir a que lo revise el oftalmólogo del ojo derecho y el ortopedista de la rodilla izquierda. Entonces, ha existido cada vez más competencia y a veces esa competencia puede generar disputa entre los gremios. Me parece que es cuestión de prudencia, de congruencia entre el actuar, entre el decir y el actuar de los grupos médicos, lo que nos puede llevar a mantener pues una relación tranquila, sin invadir terrenos que no nos corresponden. Ajá. ¿Y qué es lo más difícil de un anestesiólogo? Ups. Bueno,
Como cualquiera de las otras especialidades, primero que nada hay que estar bien consciente de que los conocimientos que uno adquiera deben de ser lo suficientemente firmes para atreverse a llegar delante de una persona a proporcionarle anestesia. En lo personal es algo que a mí me apasiona, que ya he desarrollado por más de década y media de mi vida, y yo le diría que hay que tener mucho cuidado. Es la especialidad de los detalles. Hay que estar con los 5 sentidos perfectamente agudos para poder detectar cualquier desviación que pueda presentarse en el momento de un acto quirúrgico durante la sala de operaciones. ¿Qué sería lo más difícil? Quizás no perder el control y jamás confiarse. De pronto, bueno, hay distintos tipos de anestesia. Podríamos decir que cuando se puede llegar a lamentar en una determinada situación, algo es cuando lo minimizamos, cuando pensamos que es algo muy sencillo y que no tiene mayor importancia. Siempre habrá que tener las condiciones ideales para el manejo de un paciente. Las condiciones ideales me refiero al sitio en donde uno lo va a atender, que se cuente con materiales, medicamentos, equipamiento, y bueno, pues que por supuesto uno tenga la experiencia y la pericia para poder desarrollar algún tipo de anestesia en un paciente. Uno, cuando va a la sala de operaciones, por lo menos, se acuerda de Dios. Porque tienes una vida humana ahí, ¿no? Entre tus manos. O va simple y sencillamente, bueno, pues me toca el paciente número 6 en el lunes, o en el martes o tal, ¿no? El paciente número 6 en tal hospital, y mañana me toca el paciente número 7 en otro hospital. ¿Cómo ve todo esto usted? ¿Realmente se tiene un cariño por el paciente o al final un médico se puede volver en una máquina en donde hoy tengo tales operaciones aquí, mañana tengo otras allá? Yo creo que la despersonalización en la parte médica pues es algo que debemos evitar a toda costa. Debemos tener una relación, un acercamiento con el paciente y con sus familiares. Realmente cualquier evento quirúrgico no es algo de todos los días, y para generar confianza en el paciente y uno tenerla, pues debe haber un acercamiento, un diálogo que genere confianza. En lo personal, yo sí me atrevo a expresar que mis creencias están con el apoyo de Dios cada que entro a hacer algún procedimiento, y pues eso en lo personal me ayuda la fe, me ayuda mis conocimientos y todo lo que pongo en práctica una vez que se ha establecido una buena relación médico-paciente. Muy bien, estamos con el doctor Enrique Negrete. Vamos a seguir aquí en Valores de Acero, estamos transmitiendo para El Sembrador Nueva Evangelización. Regresamos en un momento. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Gaby Ríos y estamos aquí como cada semana para llevarles las noticias más relevantes del mundo de la fe. Esto es Resumen AR y comenzamos. El Papa Francisco firmó la encíclica sobre la ecología que será publicada este mes de junio. La nueva encíclica del Papa Francisco sobre ecología tendrá como título Laudato Si, alabado seas, y será publicada el 18 de junio.
informó la agencia de noticias italiana ANSA. El mismo Papa Francisco, en persona, ha dado avances sobre la encíclica. Comentó que en su realización hizo varias consultas entre expertos de doctrina y aspectos científicos sobre el tema. El título, Laudato Si, está tomado del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, el santo del que el Papa Francisco ha elegido llevar su nombre. Los carismas de la Iglesia se unen para profundizar sobre el año de la vida consagrada. Con motivo del año de la vida consagrada y el apoyo de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, se celebraron en Roma las Jornadas de Estudio Internacional, abriendo caminos, estructuras de comunión y gobierno, que reunieron a unas 30 instituciones provenientes de diversas partes del mundo para intercambiar experiencias y nuevos horizontes. El objetivo fue reunir a los institutos y asociaciones de derecho pontificio y diocesano ya aprobados como vida consagrada o que se encuentran en este camino para profundizar en los aspectos propios de estos nuevos carismas mediante un conocimiento institucional, familiar y directo. El Papa Francisco dice a los jóvenes: no tiren sus vidas, busquen un propósito. Sus vidas son como la vida de las hermanas y de los hermanos de Jesús, como la de sus discípulos. No puede ser tirada, banal, privada de un propósito, expresó el Papa Francisco a un grupo de jóvenes polacos que participaron en la audiencia general para alentarlos a abrir sus corazones al Espíritu Santo y transformar al mundo. El pontífice pidió a los peregrinos polacos que junto a Cristo transformen el mundo. Con todo el corazón comparto su alegría, su entusiasmo y su deseo del Espíritu Santo. Él les anima y les llena de amor. Es creativo, dona la vida, las fuerzas y el impulso necesario. Todos tenemos una gran necesidad de Él. Esto lo expresó nuestro querido Papa Francisco. Leticia Romero, priora del monasterio San Agustín de Macuxtepetla, celebró sus bodas de oro como monja agustina recoleta. 50 años de monja han sido como un doble misterio, el de Dios que me llama con amor y el de mi respuesta con mis limitaciones, comentó la madre Leticia Romero, priora del monasterio San Agustín de Macuxtepetla, quien celebró sus bodas de oro como monja agustina recoleta junto con la madre Rocío Parra, en compañía de sus hermanas de monasterio y del obispo local Salvador Rangel, de la diócesis de Huejutla. Mi consagración religiosa no puede reducirse a una llamada inicial o a un momento de decisión. Ha sido más bien una serie de opciones a lo largo de la existencia que me han exigido situarme ante el misterio, expresó la madre Leticia. Se presenta el tomo 13 de la Historia General de la Orden de los Agustinos Recoletos. El 30 de mayo tuvo lugar el acto de presentación del tomo 13 de la Historia General de la Orden de los Agustinos Recoletos, preparado por Fray José Manuel Bengoa Prado y promovido por el Centro Teológico San Agustín en el Salón Parroquial de Santa Rita de Madrid. El acto estuvo presidido por el prior general de la Orden, Miguel Miró Miró, y le acompañaron en las presentaciones Isaac González Marcos, Fray Marciano Santervás, y el autor del libro, Fray José Manuel Bengoa. El tomo, magníficamente impreso en Madrid, relata el periodo comprendido entre los años 1891 y 1894 de la historia de la Orden. Estas fueron las noticias más relevantes del mundo de la fe en esta semana. Nos vemos a la próxima. Soy Gaby Ríos. Regresamos aquí a Valores de Acero a través del Sembrador Nueva Evangelización, a través vía satélite por todas las empresas cableras y bueno, pues a través de YouTube, en el CEAR Television Network también nos pueden ustedes ver. Estamos con el doctor Enrique Negrete, él es anestesiólogo y es también director de un hospital en la ciudad de Querétaro, en Santa Rosa de Viterbo. A ver, doctor, ¿qué es lo más difícil de administrar en un hospital? Vaya, padre.
En administración, quienes saben de esto afirman que después de un aeropuerto, que es el tipo de administración más compleja que podría existir, sigue un hospital. Es una empresa que se divide por servicios, que tiene una diversidad de recursos humanos, se manejan recursos materiales, hay que cuidar los recursos financieros. Realmente es muy complejo, es todo un conjunto de situaciones que se deben de organizar para que se puedan dar servicios de calidad a las personas. Es algo muy bonito, pero sí muy complejo el tema de la administración hospitalaria. ¿Y cómo se puede combinar esto de ser doctor, bajar al quirófano a hacer la anestesia, subir a la oficina, atender algunos problemas? ¿Cómo lo hace esto el doctor Enrique? Vaya, también esa es una pregunta muy interesante, porque en los últimos 20 años de mi vida, padre, he tenido la fortuna de hacer paralelamente ambas actividades. Me ha costado trabajo, he de confesar que en los distintos sitios donde he estado ha sido algún conflicto esto con mis jefes, porque me piden que me dedique exclusivamente a una cosa o a la otra, pero creo que a la fecha he podido convencerlos de que, aunque tengo la preparación formal en ambas áreas, si me dedicase exclusivamente a la parte administrativa, seguramente perdería la visión clínica que me permite el seguir ejerciendo mi profesión. Es complejo, tiene uno que dividirse a veces en muchas partes para atender ambas cosas, pero a mí me apasionan las dos. El estar dentro de un quirófano también me permite tener una visión mucho más amplia del funcionamiento de una de las áreas más importantes dentro de un hospital, que son las áreas quirúrgicas, y poder de esa manera también tener la posibilidad de ampliar mi panorama en la toma de decisiones administrativas. Y bueno, como médico, yo me imagino, no sé si en el hospital donde usted administra, en Santa Rosa de Viterbo, aquí en la ciudad de Querétaro, hay un comité de bioética. La Iglesia en los últimos años está preocupada a través de la Academia Pontificia de la Vida, ahí pues está reflexionando sobre la misma vida, no solamente sobre la concepción de la vida o sobre la eutanasia y distanasia, sino también cómo poder combinarse con el mundo de la medicina y hacer estos espacios de diálogo. Yo me acuerdo que en la Ciudad de México estuve participando durante algunos años en algunos comités de bioética. ¿Cómo ve el doctor anestesiólogo y a la vez administrador de un hospital, cómo ve esto de los comités de bioética? Como algo fundamental, padre. La realidad es que aquí, si me permite un poquito pues más que comercial, el compartir esta información. El hospital que tengo el honor de dirigir está en un proceso de certificación hacia lograr la certificación del Consejo de Salubridad General, que es el organismo que rige a los hospitales en función de certificación. Como parte de ese trabajo está la conformación de los distintos comités que tienen que integrar el funcionamiento de un hospital. Y yo le diría que uno de los fundamentales es precisamente el Comité de Bioética, que, como usted bien sabe, padre, tiene que estar integrado por una serie de personas de distintos ámbitos, multidisciplinario totalmente, para que se puedan discutir los casos que así lo ameriten y tratar de llegar a soluciones que de pronto son más complejas de lo que uno se imagina y que suceden con cierta frecuencia en los hospitales. Me refiero a lo que mencionaba usted en preguntas previas: ¿qué hacer cuando la vida de un paciente ya no tiene mayor expectativa? ¿Qué hacer ante la decisión de no continuar con un embarazo? ¿Qué hacer ante situaciones especiales cuando
se ha dejado una carta de intención previamente firmada para no prolongar un sufrimiento. Es decir, pueden aparecer muchas otras cuando un paciente, por ejemplo, decide que se respete su decisión de no hacer del conocimiento de sus familiares más cercanos un determinado diagnóstico. Hay muchas situaciones en donde, bueno, estos comités, que son multidisciplinarios, como decía, deben estar guiados por alguien que sea experto en bioética, y de unos años para acá ha sido algo que se ha vuelto, pues afortunadamente, más abierto. Hay más gente preparada hoy en día en el ramo de la bioética que participa con nosotros en los hospitales. Muy bien, pues de todo esto hemos hablado con el doctor Enrique Negrete, director del Hospital Santa Rosa de Viterbo en Querétaro, y también pues médico, anestesiólogo, padre de familia. Hoy hemos estado hablando con él del valor de la vida. Muchísimas gracias por venir aquí, por estar aquí con nosotros. Nos seguimos viendo a través del Sembrador Nueva Evangelización, a través del YouTube. Nos seguimos viendo aquí en Valores de Acero. Hasta la próxima. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y mandando un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de ESNE, desde Querétaro, México. Estamos aquí en el programa de Educación y Conciencia y vamos a hablar sobre el tema de la catequesis del buen pastor. Para ello hemos invitado a la licenciada Amelia Martínez Pelayo. Ella es educadora, además es guía Montessori y bueno, pues es pastoralista del Colegio Fray Luis de León. Y pues agradecerte, Meli, la invitación, que la hayas aceptado y bueno, pues bienvenida. No, gracias a ti por tu invitación. Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre la catequesis del buen pastor, que es un método, es una metodología, un modelo a seguir para enseñar lo que es religión en los colegios católicos. Entonces, Meli, quisiera que le platicaras un poquito a nuestro auditorio en qué consiste esa metodología de la catequesis del buen pastor. Te voy a hablar un poquito de cómo empezó esta catequesis, ¿verdad? Esta catequesis, está considerada en el mundo como un don para la Iglesia. Se considera que pues, fue algo increíble en el siglo XX, ¿verdad? Iba a ser algo realizable para el siglo que sigue, ¿no? El XXI. Entonces, bueno, esta catequesis la comenzó Sofía Cavalletti en Roma, Italia, en el año de 1954. Ella es una mujer que pues tiene doctorado en civilizaciones, en historia y en lenguas antiguas. Y también es doctora en las Sagradas Escrituras y en liturgia. Esta mujer pues empezó, como ella dice, su aventura con 3 niños que empezó a hablar y a hablarles sobre la Biblia. Y entonces ella se dio cuenta de pues, el gozo que esto le daba a los niños al escuchar la palabra de Dios, y que conforme más la escuchaban, menos ganas tenían de irse y más querían estar con ella. Entonces así es como ella empezó a ver este gozo con los niños. Y
Después ella tuvo colaboradoras como fue Gianna Gobbi. Gianna Gobbi fue discípula de María Montessori y también fue colaboradora de ella. Entonces, Gianna Gobbi tenía todos los conocimientos pedagógicos del niño, ¿verdad? Tenía toda la filosofía Montessori. Entonces ella, a través de esta filosofía y todos los conocimientos de Sofía Cavalletti, es como da inicio a esta catequesis. Es una catequesis en donde pues se sigue al niño. Es una catequesis que cubre todas las necesidades del niño, porque como viene con las bases de María Montessori, pues se observa al niño, ¿no? Y entonces cubre todas las necesidades del niño desde pequeño hasta los 12 años, que es con los que se ha trabajado en esta catequesis. También Este método entonces está basado en la filosofía Montessori. así es. O sea, el niño elige qué quiere trabajar. Sí, pero primero el niño dentro de esta catequesis recibe el anuncio, el querigma. Esa es una parte muy importante de esta catequesis, porque el niño recibe todo a través de la Biblia. La Biblia es un pilar importante en la catequesis del Buen Pastor, Biblia y liturgia, y todo esto se lleva a la vida. Entonces es una catequesis que está, o sea, es a base de experiencia, que tú la vivas, ¿no? Es una catequesis que se vive, no es una catequesis que tengas que memorizar sino es una catequesis que tú la vives y vives la experiencia de la relación con Dios. ¿Y cómo pueden hacer ustedes esto con niños pequeños, ¿no? O sea, un niño de preescolar, por ejemplo, ¿cómo es que tú puedes llevarlo a que viva esa experiencia de Dios? Pues mira, los niños pequeños, bueno, entre más pequeño, porque bueno, te vuelvo a decir, con el estudio que empezó María Montessori se dio cuenta de que el niño tenía un potencial religioso y que este potencial religioso empieza de los 0 a los 6 años. Entonces, pues tenemos que aprovechar esa parte del niño donde su relación con Dios es mucho más fácil y más sencilla. Entonces, de igual manera, con los niños así de pequeñitos, también les das el anuncio a través de la Biblia. O sea, la palabra de Dios es la fuente importante de esta catequesis. De ahí todo se da, ¿verdad? ¿Cómo sería una clase, por ejemplo, del atrio? O sea, llegas al colegio, los niños están ahí. ¿Cómo sería esa catequesis en una clase de orientación religiosa que se da en un colegio, ¿no? Pues mira, los niños tienen que llegar a un ambiente preparado. Porque la catequesis, bueno, tiene dos formas de darse. El ambiente donde el niño tiene materiales y todos estos materiales están hechos a su edad y a sus necesidades. Igual el anuncio que tú le das al niño, es lo que el niño necesita en ese momento. Entonces, bueno, tú recibes al niño, por supuesto, lo saludas y le das el anuncio que toca ese día, porque esta catequesis va con el calendario litúrgico. Entonces, se le llaman presentaciones que van con este tiempo litúrgico. Entonces, tú le das al niño el anuncio y después de que ya se le da el anuncio, invitas a los niños a trabajar con el material. En el atrio, en el ambiente preparado, te digo, tienen materiales donde el niño puede manipularlo y este material le ayuda para que el niño pueda profundizar ese anuncio que recibió y pueda él pues seguir trabajando sobre él, ¿no? Y la otra forma de dar la catequesis es a través de unos álbumes que se llaman Yo soy el buen pastor. El anuncio el niño lo recibe igual. Simplemente lo que cambia es la forma de trabajar, de profundizar el anuncio, porque ellos lo profundizan a través del álbum. Y en ambos es bien importante el trabajo del niño
bueno, su expresión gráfica, ¿no? El dibujo. Entonces siempre hay que invitar al niño a que él exprese eso que quedó dentro de él, porque de verdad que cuando hacen sus dibujos hacen unas síntesis increíbles sobre lo que el anuncio que ellos recibieron. O sea, es la manera de darse ustedes cuenta de qué es lo que ellos están percibiendo, recibiendo o viviendo, ¿no? En ese momento. Sí, es una forma, y otra forma también es cuando el niño hace su oración. ¿Sí? Esa es una de las formas como tú te puedes dar cuenta si de verdad tu trabajo fue el correcto o no. Cuando el niño de verdad hace una profunda oración, cuando el niño empieza a saber que tiene esa relación con Dios, es cuando tú te das cuenta que tu trabajo, pues ahí va, ¿verdad? Ahí va. Y que es precisamente uno de los pilares de la educación, ¿no? Y la UNESCO establece trabajar también no nada más sobre el hacer, sobre el saber, sino también el ser, ¿no? Que yo creo que en esta sociedad que estamos viviendo, pues son de las cosas importantes que tendríamos que fijarnos todos los educadores, ¿no? Muchos se fijan en lo que saben, en lo que sabe el alumno, otros en lo que hacen, ¿no? Pero luego, si no se complementa con lo que es el ser, bueno, pues entonces de nada nos sirve que sepan mucho, ¿no? Si no hay ese crecimiento o que tú te des cuenta de cómo va en el ser, ¿no? Meli, en esto que estamos hablando y platicando sobre los beneficios que tiene de una educación tradicional, ¿no? Tú hablas mucho de la respuesta que da el niño, ¿no? Un niño que da respuesta lleno de amor y todo. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos ahorita en el programa Educación y Conciencia con este tema de la catequesis del buen pastor? Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Soy Enrique Díaz de los Agustinos Recoletos y me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión quiero hablarles del sacramento del bautismo para San Agustín. San Agustín recibió el bautismo cuando él tenía 33 años en la noche de Pascua del año 387, del 24 al 25 de abril. Recibir el bautismo para San Agustín significó un cambio total en su vida. Es verdad que San Agustín nunca fue pagano. Su madre Santa Mónica, cuando era pequeño, lo llevó a la iglesia para que recibiera los elementos propios de la iniciación cristiana, unos granos de sal en su lengua y la señal de la cruz en la frente. Desde ese primer momento de su existencia, San Agustín comenzó ya a ser cristiano. En época de San Agustín, aquellos que recibían este rito de iniciación cristiana eran llamados con el nombre de cristianos, diferenciados de los fieles, que eran aquellos que efectivamente recibían el bautismo. Por eso el proceso bautismal de San Agustín comenzó 33 años antes, cuando él ha nacido y comenzó a ir buscando la verdad, y es un proceso bautismal que llegaría a su plenitud cuando en la noche de Pascua del año 387 San Agustín recibe el bautismo de manos del obispo Ambrosio de Milán. Por eso el bautismo es un sacramento esencial para San Agustín. Dentro de sus sermones, dentro de sus obras y su predicación, San Agustín subrayará la importancia que tiene el bautismo con los propios efectos del bautismo: incorporarnos al cuerpo de Cristo, hacernos hijos de Dios, borrarnos el pecado original, concedernos los dones del Espíritu Santo y ayudarnos a vivir nuestra propia vida cristiana. El mismo San Agustín, en su propia labor pastoral, no solamente se encargará de preparar personalmente a los adultos que se disponían para recibir el bautismo en la noche de Pascua, sino que también fomentará en su propio trabajo pastoral el bautismo de los niños. Bien sabía San Agustín que si a él lo hubieran bautizado de pequeño, hubiera contado con la gracia de Dios para combatir sus tentaciones y aquellas cosas que finalmente le hicieron divagar y alejarse de Dios. Por eso él será el gran apóstol del bautismo de los niños, y efectivamente en la diócesis de Hipona se llevará a cabo ese bautismo de niños
juntamente con el bautismo de los adultos. Sabemos que los adultos que se iban a bautizar vivían todo un proceso catecumenal del cual han quedado huellas y vestigios en los sermones y en las obras agustinianas. Podemos saber que este proceso catecumenal vivía la etapa más álgida y fuerte durante los días de la Cuaresma, en los cuales, a través de ayunos, a través de vigilias de oración, a través de exorcismos y un escrutinio, se preparaban los fieles para poder recibir el bautismo. Poco tiempo antes de que llegara la noche bautismal, se daba la entrega del credo, el credo de la fe católica, al cual se les prohibía a los mismos candidatos al bautismo que lo escribieran. Debían escucharlo atentamente y aprenderlo de memoria, repasarlo después en sus casas, acompañados por sus padrinos. San Agustín nos habla de personas que acompañan el proceso bautismal de aquellos que se disponían para recibir ese sacramento, cuya labor era particularmente esta, recordar y repasar el credo de la Iglesia Católica que no se podía escribir. ¿Por qué no se podía escribir? Porque era importante guardar lo que clásicamente se llamaba el secreto del arcano, es decir, el secreto de cuáles son los contenidos de la fe de la Iglesia Católica. Finalmente, estas personas que se disponían, una vez que recibían el credo y recibían el Padre Nuestro y lo entregaban, es decir, lo recitaban ellos mismos, podían recibir el bautismo en la noche de Pascua. San Agustín insistirá a los creyentes la importancia de vivir la fidelidad bautismal, la pertenencia absoluta a Cristo y el compromiso de vivir una santidad de vida. San Agustín, como buen pastor, sabe que muchos de sus fieles no vivirán esta fidelidad bautismal. Son ellos los que acuden a espectáculos paganos y los que se alejan de la iglesia, pero San Agustín invitará a esta fidelidad y a guardar intacto el bautismo como ese sello de salvación que ha recibido todo creyente. Él vivirá con esa fidelidad absoluta a su bautismo hasta el final de su vida, recordando que en el bautismo fuimos configurados con Cristo y recibimos lo que llama San Agustín la divinización, es decir, fuimos constituidos hijos de Dios en plenitud. Por eso, pues, San Agustín dará un gran valor al sacramento del bautismo y continuamente invitará a todos los fieles a vivirlo con fidelidad. Soy Enrique Arras de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia con el tema de la catequesis del buen pastor. Y bueno, pues Meli, nos platicabas en el segmento anterior sobre precisamente darse cuenta, ¿no?, de que hagas bien tu trabajo con toda esta oración y con pues todas las respuestas que te van dando los niños, ¿no?, día con día. Y bueno, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito cómo enfrenta un niño que está en un colegio donde le estás dando la catequesis del buen pastor, ¿no?, donde está viviendo esa experiencia de Dios. Y de repente pues va a una iglesia, que pues ahí sabemos nosotros que dos de los grandes instituciones que no han hecho muchos cambios, que es la educación y la iglesia. Uh-huh. Y va a una iglesia tradicionalista, ¿no?, donde se tiene que saber de memoria las oraciones que ya están establecidas y te piden rezar o te regaña el padre y te dice que tienes que tener una penitencia muy, muy grande, etcétera, ¿no? ¿Cómo se enfrenta el niño a estas dos vivencias tan distintas, ¿no? Uh-huh. Mira, a los niños de la catequesis, pues procuramos que esta experiencia, el que se enfrente con el sacerdote, pues que sean sacerdotes al principio, que tengan conocimiento de la catequesis del buen pastor, porque pues en esta catequesis, empezando que cuando los niños hacen la primera comunión, estos niños pues no se aprenden las oraciones, ¿verdad? No rezan las oraciones de memoria. ¿Por qué? Porque primero tienen que meditar sobre esta oración, tienen que conocer en qué momento se dijo esta oración, a quién se le dijo, por qué se le dijo. Y cuando el niño ya tiene el conocimiento de esta oración, entonces en el momento en que la recita o la dice, para él ya hace sentido. Entonces, por eso, dentro de la catequesis del buen pastor, procuramos que
pues no que no se las aprendan como periquito, ¿no? Primero hay que meditar sobre la oración. Entonces, sí, a lo mejor se enfrentan con sacerdotes que no entienden esta parte, pero también es trabajo de la catequista del Buen Pastor el ir enamorando a los sacerdotes de esta catequesis y que la vayan conociendo también. Es un trabajo muy arduo, ¿no? Claro, claro. Porque sí, les cuesta trabajo también, porque también los sacerdotes tienen muchísimas actividades, ¿no? Claro. Y hacen aquí y hacen allá, entonces cuesta mucho trabajo enamorarlos, pero sí es trabajo de la catequista del Buen Pastor irles dando a conocer de qué se trata esta catequesis y que pues ayuden al niño, porque siempre en esta catequesis al que tú sigues es al niño. Claro. ¿Sí? Es con el niño la catequesis. Tú haces la catequesis con el niño. Y adultos y niños, los dos estamos a la escucha del anuncio. ¿Y los papás cómo responden a esta catequesis? Porque pues está viviendo una experiencia el niño que a lo mejor en casa no vive, ¿no? Porque a lo mejor en casa no se reza, en casa no se va a misa. Si hay esta situación de pues que no va alineada a lo que el colegio o la catequista le está diciendo, ¿cómo afecta? Pues sí afecta el que los papás no tengan el conocimiento, porque pues es como ir tú para acá y ellos para allá, ¿no? Pero dentro de la catequesis del Buen Pastor también se trabaja con los papás, se les invita en diferentes momentos del año y entonces se les dan las mismas presentaciones que reciben los niños y entonces van ellos un poquito conociendo y se van enamorando de la catequesis. En tal forma que muchas mamás terminan siendo catequistas también, ¿no? Okay. Porque sí es importante, porque en la casa es donde empieza la formación, claro. ¿no? Entonces sí debe de ir la formación pues de la mano, ¿no? Uno para acá y otro para allá. Entonces sí se les invita a los papás para que vayan conociendo de qué se trata y para que pues vayan entendiendo que ellos son los formadores de sus hijos. Claro. Y nosotros ya nada más es como ir reforzando aquello que reciben en su casa. Fíjate que nosotros, bueno, con platicarle un poquito al auditorio, que tomamos un retiro, bueno, una formación agustiniana con Meli, y nos puso una actividad donde daba significado al Padre Nuestro, ¿no? Una oración que hemos recitado muchísimas veces en nuestra vida, al menos yo, y que nunca me había dado tanto sentido como ese día que con materiales nos pusiste a darle sentido a lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, yo ahí en ese momento pensé, dije, bueno, pues yo no están para saberlo, pero tengo más de 50 años y yo dije, si a mí me llegó de esa manera el Padre Nuestro, que ya le veo otro sentido, cada vez que ahora lo rezo con otro sentido ya como repetir, ya no repetir, sino ese de dirigirte al Padre, ¿no? Y dándole sentido a cada frase como lo hicimos en esa experiencia que vivimos, pues a mí me dio mucha esperanza de que esta metodología pues pueda llegar también a los padres de familia, ¿no? Padres jóvenes que tienen hijos pequeños y que es cuando ellos tienen que pues empezar a sembrar, porque a veces como padres nos quejamos de cómo está la juventud, pero también hay que voltear a ver qué hemos hecho nosotros, ¿no? O sea, dónde están los valores en cuestión de la religión también, ¿no? Claro. Cómo hemos fomentado todo esto, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante y sobre todo que quisiera que nos comentaras, si tú decías ahorita, una mamá, si se enamora, bueno, hasta se convierten en catequistas, ¿no? ¿Qué necesita una persona para ser catequista del Buen Pastor? Pues mira, primero tener ganas de ser catequista y entender que el ser catequista es una profesión, ¿sí? Es llevarlo de verdad adentro. ¿Y qué o sea, no es para pasar el tiempo, ni es algo que sí te tiene que tener de compromiso. verdad que sí. Y dentro de esta catequesis, las catequistas estudiamos mucho. Tenemos muchas fuentes propias de la catequesis. Y sí, debes de estudiar mucho, te debes de preparar. Cada vez que vas a dar una presentación a los niños, tienes que estudiar.
Y bueno, Meli, pues yo quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación. La verdad es que es muy interesante pues todo lo que tú nos propones con la metodología del Atrio del Buen Pastor. Ojalá que todo el auditorio que nos esté escuchando, si son maestros de orientación religiosa o si son dueños de colegios o las congregaciones, pues que volteen y vean esta metodología, ¿no? Que se acerquen. Ya escuchamos que está en más de 30 países en todo el mundo, entonces que se acerquen y que ojalá puedan ir pues dando esta semillita, sembrando esta semillita, ¿no? Para que pues tengamos una mejor sociedad, que finalmente es lo que pretendemos con toda la educación que estamos dando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, por haber estado en este programa de Educación y Conciencia, y pues nos vemos para la próxima en una emisión más de Educación y Conciencia.